Bienvenidos a otro video de Prove and Improve. Hoy vamos a hablar sobre frases de antivacunas. Más que nada orientada en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, el tema de la vacunación contra el coronavirus. Obviamente, esto que vamos a hacer va a ser desde el respeto de la libertad de expresión, pero antes de indagar sobre lo que hablan, vamos a ver la parte técnica, ¿sí? Porque usan frases de ciencia que son técnicas sin saber ellos qué significan muchas veces. Entonces lo que quiero que hagamos es que repasemos un poco qué significa cada palabra que utilizan para luego ver si eso es verdad, si no es verdad o cómo está interpretado la verdad, como para entender el razonamiento de una persona. ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo se crea una vacuna? ¿Sí? Por empezar, tenemos un virus, ¿sí? Una enfermedad. Las vacunas son específicas en general de virus, puede haber otro tipo, pero en general son de virus. ¿Qué se utiliza para generar el suero, ¿sí? Lo que contiene ese líquido, esa vacuna que después nos van a inyectar? Va a ser un aspecto del virus, puede ser una pieza del virus, un fragmento, o puede ser el virus pero debilitado, atenuado se le llama. ¿Qué nos referimos con atenuado? El virus se inyecta, por ejemplo, en un animal, ¿sí? De experimento. Puede ser una rata de laboratorio, puede ser un caballo, un equino, ¿sí? Al inyectar el virus en una parte o su totalidad, lo que hacemos es ingresarlo en el sistema inmune de ese animal. El animal con su sistema inmune lo va a reconocer y lo va a atacar al virus. El virus se va a debilitar, obviamente que se va a reproducir, pero a la vez se va a debilitar. ¿Eso qué genera? Un suero, puede ser un suero equino, puede ser de otro tipo. Con ese suero vamos a poder revisar por medio de técnicas como puede ser por microscopio o por un recuento específico cuánto de virus hay, qué capacidad tiene ese virus, si es fuerte, se debilitó y cómo son las herramientas para detectar ese virus, porque nuestro sistema inmune crea unas proteínas, ¿sí? Unas proteínas que reconocen ese virus. Esas proteínas que se generan del sistema inmune, que son las que reconocen al virus, por ejemplo, si tuvieras varicela, que nos ataca en la niñez, una vez que nos atacó una vez, nuestro cuerpo reconoce la varicela y si vuelve a ingresar, ya va a reconocerlo, va a ser como su documento de identidad, ese virus es así, y lo reconoce por medio de esa proteína. Entonces, al atacarlo ya lo inhabilita y por lo tanto nos liberamos y no expresamos los síntomas del virus y no crece. Ahora bien, hablando de virus, bacterias, ADN, proteínas, son muchas palabras que las nombramos muchas veces sin saber qué es cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, les acabo de hablar de proteínas. Proteínas, por ejemplo, hay en la carne, hay en nosotros mismos proteínas, estamos constituidos de proteínas. La proteína es lo que se llama una molécula, son un conjunto de átomos que tiene una función específica a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la que les dije, puede reconocer partes de bacterias, partes de virus, partes de otras proteínas para atacarlas, como también generar más masa muscular en nuestro cuerpo, generar cabello, genera todo lo que sería lo que nos hace a nosotros como humanos, como seres biológicos. Hay que entrar en una diferencia en lo que es una bacteria y lo que es un virus, ¿sí? Una bacteria es un organismo que tiene una célula, si es unicelular, la cual está por todas superficies, está habitando nuestro cuerpo y la cual nos puede beneficiar como también generar lo que se llama una infección. Las bacterias se combaten con antibióticos, ¿sí? En cambio, un virus no podemos combatirlos con antibióticos, con muchos analgésicos que tapan ciertos síntomas, pero los virus sí o sí tienen que ser por vacuna, porque la vacuna es lo que contiene los restos de ese virus atenuado, débil, que al introducirlo nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nuestro cuerpo lo va a reconocer, no lo va a afectar porque está demasiado débil y vamos a poder combatirlo y generar nuestra defensa. Cosa que si en algún momento vuelve a ingresar ese virus, ya lo va a reconocer rápidamente nuestro organismo y no vamos a expresar síntomas ni nos vamos a enfermar. Ahora bien, ¿qué tamaño tiene un virus? ¿Qué tamaño tiene una bacteria? ¿Son más grandes que nosotros? ¿Son más chicos que nosotros? ¿Una célula qué tamaño tiene? Acá entra una cuestión de que, imaginen por ejemplo, ¿sí?
esta lapicera, ¿no? Esta virome, este bolígrafo, como lo llaman en su país. Imagínense que lo partimos a la mitad. Nos va a quedar 2 piezas del bolígrafo, partido a la mitad. Si lo volvemos a partir en otros pedazos, va a generar 4 fragmentos, 6 fragmentos. Infinidad de veces los vamos a cortar. Va a llegar a un punto que nos quedan trocitos de plástico dispersados, ¿sí? Si seguimos cortando ese plástico dispersado, vamos a generar lo que se llama un punto donde ya no se puede separar más, lo que se llama un átomo. Eso es lo que conforma una lapicera y todo lo que nos rodea, a nosotros mismos también, ¿sí? Es la partícula más pequeña. Si la partimos, vamos a generar lo que se llaman partículas subatómicas, que está el protón, neutrón, entre otras. Entonces, una célula, ¿qué es? Es el conjunto de varias proteínas, ¿sí? La proteína está conformada por varios átomos, ¿sí? Que esos varios átomos forman lo que se llama molécula, y a su vez esas moléculas forman lo que es la proteína. Y varias proteínas forman el ADN. Entonces, al tener ese ADN, también vamos a generar lo que sería la célula, ¿sí? Y cuando hablamos de una célula, podemos hablar de una bacteria. Entonces, la bacteria no es más que proteínas, ADN, ARN, ¿sí? Ciertas moléculas complejas más grandes que un átomo. El virus sería una proteína y un ARN, nada más. Son unas poquitas moléculas. La célula, una célula nuestra, estamos compuestos por un montón de células. Por eso nos diferencia de lo que es una bacteria, que es una sola célula. Somos enormes nosotros a comparación de una bacteria. Lo que va a pasar es que tenemos barreras de defensa. Tenemos las mucosas. Las mucosas es una vía de entrada, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca, los labios, o alguna herida que nos cortó la piel por donde podría entrar. Si nosotros nos ingresa por las mucosas un virus, una bacteria, nos va a generar, en caso de una bacteria, una infección, ¿sí? Generalizada. Con el virus también nos va a generar una infección, pero el mecanismo es diferente. La bacteria va a poder reproducirse y comer a expensas nuestras de nuestro cuerpo, ¿sí? Y generan toxinas. En cambio, el virus lo que hace es agarrar una de nuestras células y copiarse a sí mismo. Utiliza nuestra misma maquinaria para nosotros vivir, para darse vida. El virus no podemos afirmar de que esté vivo o muerto, porque el virus puede estar horas, meses, años sin alimentarse, sin nada, sobre una superficie. En caso del coronavirus, puede estar unas horas o días sobre una superficie, pero hay virus que duran cientos de años, como pueden ser virus que han habitado en las pirámides de Egipto, donde se creía que había ciertas maldiciones donde moría la gente. En general había virus que contagiaba a esa gente y morían a causa de esa enfermedad que les causaba este virus. Entonces, en este caso, el virus no es que está vivo o muerto. Una vez que entra en contacto con nosotros, se empieza a reproducir sin parar. No va a parar nunca, ¿sí? Pero puede estar intacto en una superficie. Ahora, sabiendo esto, tenemos que entender un poco el tamaño de estas cosas. Porque hay también lo que se llama nanotecnología, que es una palabra que usaron, ¿sí? Que básicamente, cuando hablamos de nanotecnología, es la ciencia de manipular la materia en una escala atómica o molecular para resolver algún problema en general. La nanotecnología es una ciencia aplicada al desarrollo y tiene un potencial de contribuir significativamente en campos de la ingeniería, la informática, porque recuerden que hoy en día están en apogeo, por ejemplo, los chips para las computadoras, ¿sí? Que son a nivel nano, por ejemplo, los que utiliza AMD últimamente con su nueva serie. Así que no es simplemente para el cuerpo humano. Entonces, ¿qué podría brindar la nanotecnología? Ingresar partículas muy pequeñas, más pequeñas que la célula, poder ingresarla en la vía célula o a través de la piel para poder curar alguna enfermedad, por ejemplo, o generar algún producto, puede ser un antibiótico, una vacuna, lo que fuera. Es muy interesante, ¿sí? Eso es la nanotecnología. No se preocupen por buscarle otra vuelta ni se compliquen. Hay una nueva tecnología que está muy en apogeo ahora, que sería la terapia génica, ¿sí? Sobre todo se dio en el caso del 2015, está desde mucho antes, ¿sí? No es simplemente desde el 2015, que es el CRISPR, que sería básicamente una enzima. La enzima es una proteína que tiene una función.
cumple una función en la célula. ¿Qué estaría esta tecnología, Chris, brindándonos a nosotros? Básicamente lo que hace es basar en que nuestro ADN, que es la información que llevamos en nuestras células, ¿sí? El ADN es como una biblioteca, ¿sí? El genoma es una biblioteca y cada parte de ADN significa una receta de un ingrediente para generar algo. Nosotros imagínense que pudiéramos cortar esas hojas y poner hojas distintas, modificarlo. ¿Eso qué brindaría a nosotros? Básicamente que poder quitar alguna enfermedad que está en el ADN, que es la que en general injertan los virus, ¿sí? O también modificar ciertos aspectos de nosotros de alguna falla en el ADN, en la célula. No solamente es por virus que se dan las fallas, sino también en el cáncer. Podría darse una gran revolución, ¿sí? Genética. Pero está muy en pañales, no se lo tomen muy a la ligera, porque hay unas frases que van a ver que ya dicen que ya es la solución al coronavirus. Y no es así. Lleva mucho tiempo, muchas horas, muchos años a veces, ¿sí? Poder lograr algo pequeñito, muy pequeñito, ¿sí? No es simplemente leer y ya está, sino que requiere mucho trabajo, muchas pruebas. Les voy a mostrar por medio de estas tablas, ¿sí? Cómo es un proceso de vacunación para aprobar una vacuna. Para esto vamos a hablar de las fases, ¿sí? De farmacovigilancia. Hay una primera fase que se utilizan simplemente 5 a 50 sujetos, ¿sí? Esto fue previo a que lo utilizaron en algún ratón laboratorio o algún caballo, algún animal. No tengan preocupación por el tema de los animales, ¿sí? Hay toda una regulación, ¿sí? Donde no se maltrata al animal, se trata de hacer lo menos indolor posible y encima esos ratones no tienen mucha expectativa de vida, tienen muy poca vida, no tienen sistema inmune. Si los largaríamos del laboratorio morirían enseguida. Ya están creados para contribuir a la ciencia de una manera respetuosa. Cada vez se regula mucho más, se tiene mucho más respeto por el animal últimamente en la ciencia. Y eso es de felicitar. En sí, antes de todo ese proceso, obviamente, se utilizan animales, pero una vez que se utilizó un animal, se investigó bien de que funciona cierta vacuna, se va a implantar en sujetos. La fase 1, de 50 sujetos, se vacunan 5, ¿sí? Los 45 restantes utilizan un placebo, algo que es inocuo, que no genera ninguna enfermedad, ninguna cura ni nada, ¿sí? Entonces se ven los síntomas. Si alguien se siente curado, de esos que le dieron placebo, saben que es mentira. Lo que nos importa son esos 5 sujetos primeros que se les puso la vacuna. Luego va a pasar una fase 2, ¿sí? Donde se expande la seguridad. Acá vamos a utilizar 1000 sujetos y 25 van a tener la cura. El resto va a tener un efecto placebo donde no va a hacer nada de vuelta. Una vez que pasa esa clave, que vemos los síntomas, cómo pasa el tiempo, van a usar 10.000 personas y 100 con la vacuna. Una vez que se logró ese proceso, que es el tercero, vamos al cuarto, que son 100.000 con la vacuna y se utiliza 1.000.000 de personas para ver si verdaderamente tiene efecto. Si se vio que se logró una efectividad muy grande, ¿sí? Pero muy grande, ahí recién podemos pensar en que la vacuna es viable, ¿sí? Fíjense todo el proceso que lleva a vacunar. Para llegar a una vacuna, ¿cuánta gente se vacuna previamente para decir esta vacuna se puede abrir al mundo, al mercado? No. Se puede llegar más de 10 años, ¿sí? Mucho dinero invertido. En el caso de esta vacuna se logró en un tiempo absolutamente récord porque es algo de necesidad suprema, ¿sí? Pero esto lleva mucho proceso y seguramente el camino se irá logrando mejoras con esta vacuna. No se preocupen por eso. Ahora bien, hay una frase que se utiliza mucho que es el tema de la efectividad. Dicen, uy no, tiene un 95% de efectividad. ¡Qué barbaridad! Entonces el 5% va a morir, ¿qué va a pasar? Esto no es ninguna novedad, gente. Esto se da en todas las vacunas que estamos dando todas nuestras vidas. No es algo que es relativo o que queda a libre expresión. Todas las vacunas pueden generar efectos secundarios. Como no vacunarse puedo generarte el 100% de esa enfermedad, dejarte paralítico, dejarte muy mal o con enfermedades congénitas. Entonces, el mayor riesgo es no vacunarse. Vacunarnos nos da un pequeño riesgo que puede ser desde una fiebre, ¿sí? Una pequeña tos,
¿sí? Entonces vas a observar esta tabla donde la BCG tiene raciones locales 90-95% de enrojecimiento, ¿sí? Imagínense, la BCG la aplicamos siempre, no es nada nuevo. Y tenés 90% que se te enrojezca, y sí. Hepatitis B, 15% de adultos, ¿sí? 5% en niños. Te puede generar fiebre, ¿sí? 38 grados. Y así con todas, pueden revisarla. Les voy a dejar la fuente en la descripción del video. Entonces, ¿por qué hablamos de que nos preocupe que sea 96% eficaz, un poco más, un poco menos? Si todas las demás vacunas siempre lo fueron así. 100% de efectividad no va a haber nunca, puede haber un efecto secundario, ¿sí? Pero está todo bajo el control, no es nada que pueda generarte algo muy grave, ¿sí? En sí, básicamente. Por último voy a recalcarles algo, lo que denominan teoría, ¿sí? Ellos dicen que lo que tienen es una teoría y es mentira, ¿sí? La teoría, ¿cómo se genera, sí? Tiene un marco de trabajo, no es simplemente decir, bueno, yo tengo la teoría de que el gobierno conspira con la vacuna y que mete vacunas con chip 5G y demás, sino que primero se parte una hipótesis, ¿sí? La hipótesis es decir, bueno, veo, por ejemplo, que una piedra cae al suelo y toca el suelo, ¿sí? Va de arriba hacia abajo. Luego de que veo que eso sucede, lo repito varias veces, con varias piedras, con varios modelos y en varias partes del mundo. Una vez que genero un montón de evidencia, ¿sí? Que genero cientos y miles en varias condiciones, puedo tomarlo como algo válido, como una teoría. Entonces, la teoría que se generó se basa en miles de pruebas, en miles de diagnósticos, en miles de condiciones para recién decir que es una teoría. Lo que tienen ustedes es una hipótesis si tiran que hay conspiración, porque requiere de muchas pruebas en muchos países, con muchos científicos, no solamente un solo científico, sino varias personas lo tienen que comprobar a la vez. No es sencillo, lleva mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, así que dejen de llamar teoría lo que habla esta gente, ¿sí? Ya no se denomina teoría, como muchos pueden decir que es una hipótesis que tienen ellos, vaya a saber de qué fenómeno que observaron, pero no se ha demostrado, no se ha comprobado. Cuando es teoría sí se demostró. Así que no ningunen lo que se llama teoría, porque la teoría ya es válida, como la teoría de evolución. Ya es válido, no porque sea teoría deja de ser válida, ¿sí? Ahora que empezamos con el plato fuerte, sí, que ya sabemos todo lo que nos puede venir. Si quieren repitan el video para repasar todo lo que estuvimos viendo, les voy a pasar a mostrar lo que significa cada frase y con lo que aprendieron ver si es verdad o no, ustedes lo decidirán. Son libres de opinar lo que quieran, son libres de pensar lo que quieran. Simplemente les di el marco teórico, una persona que estudió por años ciencia. Por años he tenido que estudiar, practicar, memorizar, aprender, aplicar. No es sencillo. Y esto es una mofa a los científicos, tener que trabajar tanto para que una persona con unos segundos de cámara pueda decir lo que quiera y ya que las personas lo tomen como válido, ¿sí? Por último les quiero hablar de lo que son las fake news, ¿sí? Las noticias falsas y cómo nos basamos en cualquier cosa. Crean noticias de la nada, ¿sí? Estoy viendo un caso particular que era una chica que fue a caminar, ¿sí? Que está en la investigación de la vacuna para el coronavirus. Con el frío y demás, se le ampolló el pie, se le dañó un montón y subió la foto del pie. Y muchos pusieron en la portada de que su pie es un efecto de la vacuna contra el coronavirus. Eso fue lo que le causó la vacuna. Y fue una total, pero total mentira. Y se difundió mucho, se hizo viral. El primer caso que vamos a ver se da con lo que sería la OMPEI en Perú, que sería la Organización Médica Peruana de Investigación, ¿sí? En este caso lo que habían subido era una especie de tweet, por lo que tengo entendido, donde decía que lo que van a ver en pantalla es... En el posteo empieza bien el raciocinio que le había dado de que podemos demorar 10 años en hacer una vacuna, pero lo que está mal es decir que ingresás algo al genoma, ¿sí? Algo que va a infectar nuestro cuerpo y nos va a transformar, ¿sí? A continuación vamos a ver el video donde explica la presidenta, ¿sí? De esta organización, Rosa María Apaza, lo que quiere
decir. Sí, por ejemplo, estas las de Pfizer vienen con el ARN mensajero, que son nanotecnología. Aquí lo que quieren convertir a los ciudadanos en celulares. Como vemos al principio, habla primero tirando muchas palabras técnicas, cosa de confundirnos, cosa que digamos, debe ser verdad. ARN mensajero tienes vacunas. Bueno, ¿qué es ARN mensajero? Es otro tipo de molécula, ¿sí?, que está en nuestras células, ¿sí? Básicamente se traslada por la célula. Si nos inyectan ARN mensajero, nuestro cuerpo lo va a detectar como algo que no es propio nuestro. ¿Y qué va a pasar? Lo va a atacar, así de una. El virus, lo que tiene adentro, tiene un capuchón donde está el ARN, lo inyecta, y cuando nuestras células ven ese ARN que es extranjero, lo va a atacar, ¿sí? No hay manera de que no lo detecte. Si no detecta, bueno, empieza a lo que sería una infección viral, pero generar un dominio como si fuéramos un celular, no nos vamos a transformar en celular por una vacuna, si no ya lo hubieran hecho. Es más, hay maneras más sencillas de controlarnos por medio de un simple celular. No hace falta que nos ingresen algo para transformarnos. Veamos este siguiente video, ¿sí? Por favor, muy atentos. Nos habla de un nuevo orden mundial, ¿sí? Una fake news. Funciona como una suerte de ministerio del nuevo orden mundial. Es el nuevo ministerio de salud del nuevo orden mundial, se llama la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de Salud tiene por función simplemente darnos información detallada sobre las posibles enfermedades, pandemias, todos los riesgos que corren a la salud del ser humano, ¿sí? No tiene nada que ver con generar un orden mundial. No necesitan controlarnos. Básicamente dar información y sea un consenso científico sobre qué es verdad y qué no. Es una de las mayores autoridades y se tiene que respetar un poco más. Una noticia donde decían que Bill Gates está confabulado con la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, por medio de su fundación o lo que fuera. Como ven en esta imagen, ¿sí?, nos muestra como si fuera que Bill Gates elige por nosotros qué va a pasar con nuestro cuerpo, ¿sí? Básicamente nadie va a poder elegir qué va a pasar por nuestro cuerpo. No nos están obligando a vacunarnos o no. Somos libres. Y básicamente lo que están generando es una falta de información, ¿sí? Abismal, no tiene sentido. Ni siquiera tendría sentido que nos ingresen un chip de 5G. ¿Qué sentido tiene? Imagínense que ya con introducir un pequeño fragmento del virus nos genera una reacción. Imaginen que nos metan un chip, que es un cuerpo extraño de plástico en la sangre. Genera lo que se llama una septicemia. Nos va a generar fiebre enseguida, nos vamos a morir en caso de que sea muy fatal, ¿sí? Es muy pero muy complicado. Se nos infecta a todos si nos introducimos un cuerpo extraño. Por eso también sucede con los trasplantes de órganos, que genera una reacción que nos puede matar, ¿sí? Es muy complicado, no se bromea con eso, no se toman a la ligera lo que hablan, no tienen idea de lo que están hablando. Primero hay que informarse, por favor. A continuación vamos a ver otro video que habla sobre el tema de Bill Gates, un poco de la OMS, sobre los barbijos, sobre el protocolo que se tomó en cuenta. Hoy a la mañana el director de la OMS, ese negro atorrante hijo de mil puta, reconoció que se equivocaron con el protocolo. Total, ¿qué importa? Se equivocaron. El señor Bill Gates le dijo, poné la jeta vos ahora y decir que nos equivocamos. Está todo bien. Y acá todos los idiotas inútiles tenemos que andar con barbijo. ¿A quién le quiere se creer? Tengo 68 años. La última vacuna me la puse cuando tenía 25. Como pueden ver, básicamente mezcla todo, empieza a insultar a la persona. No sé si ya empezás insultando sin un fundamento, simplemente odio puro y falta de entendimiento en sí. Vamos a ver dos aseveraciones de dos personas y vamos a tratar de pensar qué significa lo que están hablando. Va a ser de un arzobispo y de una chica, así que repiten lo mismo básicamente. Porque el demonio existe en plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro.
Y eso es inhumano, eso es cruel. Y ante eso no podemos alabarlo ni bendecirlo, todo lo contrario. Hemos de luchar por otra manera de actuar, en favor del hombre, no contra el hombre. Y eso es ir contra del hombre. Y eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! Mira qué bien, ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Eso es lo que quiere el diablo. La Eucaristía es el antídoto frente al diablo. Vivamos la Eucaristía, hermanos queridos. Hermanos, vivamos de verdad en el centro de nuestra vida la Eucaristía. Sin ella nada podremos hacer. Que Dios nos conceda vivir esta fe, avivarla esta fe y ser testigo de ella en medio de nuestro mundo. Que así sea. No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que después va a venir ¿de quién? ¿De Bill Gates la vacuna? ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy. Imagínense esto, ¿no? Ya les dije el proceso cómo es. Se agarra el virus, se atenúa por medio de algún animal, se hace lo más débil posible, cada vez más débil. Puede ser no solamente por animales, también se le puede dar calor y otro tipo de químicos que puedan debilitarlo. Imagínense lo que dicen. Utilizan bebés abortados. Primero, para generar la vacuna hay que hacerla líquida. Entonces hay que licuar lo que sería el feto. Metemos el feto, según lo que dicen ellos, en la licuadora. Lo licuamos, nos queda un líquido espeso, ¿sí? Y ahora bien, ya tenemos nuestra vacuna. Agarramos la jeringa, introducimos ese líquido y lo inyectamos en nuestras venas. ¿Qué pasaría si nos inyectáramos eso puro? Imagínense que ya es una barbaridad meternos un chip en nuestra sangre. Imagínense ingresar restos de sangre, restos de proteínas que son exógenos, que no son nuestras propias. ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a morir básicamente, nos va a agarrar una reacción alérgica severa, nuestro sistema inmune va a atacar todo eso, nos va a dar abasto y va a hacer todo por nuestro cuerpo, se va a dispersar. Vamos a tener grandes, pero grandes acciones de nuestro sistema inmune sobre todo eso que nos está ingresando. Y encima lo peor es que ese feto no tiene un virus, no tiene coronavirus, ¿sí? Porque lo que queremos ingresar es el virus que está atenuado, que está débil. Le estamos ingresando un feto que básicamente lo que vamos a hacer es combatir ese feto, no vamos a combatir un virus y nos vamos a morir en general, porque termina en fatalidad. Es algo que se trate muy bien, pero no tiene sentido alguno utilizar restos de fetos ni nada por el estilo. Nada que sea el virus en sí o algo similar al virus, que podría ser armar una proteína del virus artificial, sí, un modelado, e injertarlo. Eso podría ser, pero aún así es complicado también. Por último, repasemos esto. Este video nos habla de que esta vacuna va a modificar nuestro ADN, como hablaba de Lompey también, que modificaba nuestro genoma básicamente. Porque esta vacuna lo que hace es modificar el ADN. ¿Qué se requiere para modificar el ADN? ¿Sí? ¿Una vacuna de ese estilo? No. Puede ser la luz del sol. La luz del sol nos modifica el ADN. Con estar expuesto al sol te puede cambiar el ADN y generar una mutación que genera cáncer básicamente. Que ese cáncer de piel se denomina melanoma, ¿sí? Ya con el simple hecho de utilizar, o por ejemplo, ¿con qué otra cosa están ustedes modificando el ADN? Con filtros UV. ¿En qué se usa, por ejemplo? Para las uñas. No sé si ustedes están utilizando para fijar las uñas, pero eso es filtro UV y se está modificando el ADN. No hace falta meter una vacuna para modificarles el ADN. Y lo único que van a lograr es generarse un cáncer, que los va a terminar matando o generando alguna complicación en sus vidas. Así que no tiene sentido modificar el ADN. Es una locura, es muy difícil. Lo único que está probado que se puede modificar el ADN son en productos transgénicos, por ejemplo, en lo que es la soja. Esto es otra cosa que va a ser para hablar en otro momento, ¿sí? Espero que les haya servido esta información, que se informen mejor. Esto es un claro ejemplo de fake news, de cómo por falta de consultar fuentes podemos generar una complicación. Hay que estar muy informados sobre estas cosas, más si se habla de temas que requieren muchos años de estudio, como lo que me requirió a mí como científico. No se toma nunca a la ligera estas cosas. Por eso, tomen un poco más en serio el trabajo de los científicos, respeten un poco más. No es simplemente que se me ocurrió y lo leí
en una página y consulté y ya está. No, son años de estudio y esfuerzo que nosotros nos sacrificamos nuestra vida, nuestra salud en base a eso. Respétenla un poco, respétense un poco más ustedes también. Espero hayan aprendido bastante en esta temática. Si tienen dudas, en los comentarios o me escriben por otra vía, por otra red social, no tengo problema. Un gusto a todos y nos vemos.